las simetrías intermaxilares. Y te dice, vamos a medir estos 4 puntos. Transversal anterior, transversal posterior, sagital anterior y sagital posterior y la curva de Spee. Fíjense, transversal anterior lo voy a medir en permanente, lo voy a medir de la foseta central del premolar a la foseta central del premolar del lado contrario. Este se llama transversal anterior. Transversal posterior lo voy a medir de la foseta central del 6 a la foseta central del 6 del lado contrario. ¿Sí? Transversal, anchos, ¿va? Y luego nos dice, creo que lo estaba notando, ¿verdad? Transversal anterior de la foseta central del premolar a la foseta central del premolar del lado contrario. Y transversal posterior de la foseta central del 6 a la foseta central del 6 del lado contrario. Bien, entonces ahí está el diagrama, ustedes lo tienen. Ahí no hay falla, está marcadito en el diagrama. Y luego nos dice sagital anterior, miren, sagital anterior lo voy a medir del punto de contacto entre 3 y 4 a la parte más distal del 7. Del punto de contacto entre 3 y 4 a la parte más distal del 7. Punto de contacto entre 3 y 4 y la parte más distal del 7. Y luego, sagital posterior, la voy a medir de la parte interproximal entre 5 y 6 a la parte más distal del 7. De interproximal de 5 y 6 a la parte más distal del 7. Varía un poco, doctores, cuando es mixta, ¿vale? De mixta lo voy a medir el transversal anterior lo voy a medir de la foseta central o la más profunda, que es la distal, del E a la del E del lado contrario. ¿La foseta distal, doctora? La foseta distal es la más profunda, o la profunda, ¿no? Porque ya saben que tienen nada de cúspides y nada de fosetas. La distal del E a la distal del E del lado contrario. Y para el posterior, lo voy a hacer de la foseta central del 6 a la foseta central del 6 del lado contrario. Para el sagital anterior, si voy rápido me avisan, ¿eh? Ahí voy. Los voy a escribir. ¿Han probado estas maravillas? Pues no saben de lo que se pierden, ¿eh? Son una cosa deliciosa. Tienen tarea, ir a buscar galletas Gansito a su puesto de conveniencia. Son una cosa maravillosa. ¿Verdad que sí? ¿Quién dijo sí? Alguien que sí las podía probar. Yo, doctora. Ah, buenérrimas. Luego yo las que he probado son las pingüino y saben tipo las Oreo blancas. También están buenas. Y esas Oreo blancas son como de edición limitada, ¿no? O sea, no las sacan todo el año. Ay, no. Este se podría volver el club de las galletas, creo. Ahora, vean, sagital anterior, para mixta lo voy a medir de entre C y D, de la parte interproximal de C y D, hasta la parte más distal del 6. Entre C y D hasta la parte más distal del 6. Y finalmente, sagital posterior, lo voy a medir entre E y 6 en la parte interproximal. O en el contacto entre E y 6 y la parte más distal del 6. Ahora. Doctora. Ajá. Perdón, ¿podría repetirme la parte transversal anterior de la mixta? De la mixta, transversal anterior. La foseta distal del E a la foseta distal del E del lado contrario.
Acuérdate, acá que es transversal, el ancho. Estoy midiendo los anchos de la arcada. En transversal, todo lo que vean que dice transversal, mide los anchos. Ancho de la arcada. Y todo lo que diga sagital, va a medir antero-posterior de la arcada. Ok. Gracias, doctora. De nada. Ese de los, cuando medimos las simetrías de los anchos, ahí les va para qué. Es muy de ortopedia, ¿va? Si le vamos a meter brackets y los brackets no me van a solucionar todo, pues hay que expandir, ¿no? Pero hay que saber cuánto expando. Para eso es este análisis de los anchos. ¿Sí? Si tengo que distalar, o sea, si yo ya vi que de este lado es clase 2 y de este lado es clase 1, seguramente voy a tener que distalar el lado que está en clase 2, pero ¿cuántos milímetros distalo? Ah, para eso es el sagital, el análisis sagital, ¿sale? Entonces, sí vamos a mover, sí, les voy a ser muy sincera, todo tiene un parámetro clínico. O sea, a veces les digo, doctora, voy a distalar 4 milímetros. ¿Cómo voy a medir 4 milímetros si el paciente se va a ir un mes, no? ¿Cómo voy a saber si en ese mes no distaló los 4? Bueno, es muy clínico. De pronto decimos, cuando lo veas en clase 1 paras. Pero tendríamos que medir para algunas cosas. Si van a poner un resorte para abrir un espacio, pues hay que saber cuántos milímetros debería de medir el resorte, ¿cierto? Entonces, para esas cuestiones se hacen estas medidas. ¿Sale y vale? Este es el primero. Ahora, ¿qué hacemos? Muchas veces para el lado derecho y el izquierdo anotamos las medidas. Y te dice, bueno, tendríamos entonces que tener una medida entre el derecho y el izquierdo, que es esta, la línea media. ¿Cuánto mide entonces de aquí a acá y de aquí a acá? Para permanente y para mixta. ¿Y cuánto hay de discrepancia? ¿Cómo sacaríamos las discrepancias? Estas discrepancias se van a sacar restando el lado derecho al lado izquierdo. Esto se resta y nos da igual a la discrepancia. ¿Sale? ¿No puedo repetir otra vez, doctora, porfa? Sí, Pi, ahí va. Fíjense bien. Vamos a tener una medida derecha y una izquierda. Esta va a depender de la línea media del paciente, ¿sí? Voy a pintar literal en el modelo una línea y yo voy a medir de este punto central a la derecha y a la izquierda en cada uno de los puntos de los transversales y también de los sagitales, pero los sagitales pues está muy fácil, sí tengo derecha e izquierda, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos sacar cuál es la discrepancia que está acá, esa discrepancia, esta, la voy a sacar restando el lado derecho del lado izquierdo. Vamos a poner un ejemplo. A este paciente le vamos a poner César. Ay, espérenme, déjenme pensar un color que no haya puesto mucho. Bueno, pues sí, negro. Vamos a ponerle César a este paciente. ¿Sí? César entonces tenía en el transversal anterior 20.5, 26 en el transversal posterior, 30 en el sagital anterior, 17 en el sagital posterior y 1.5 de curva de espi derecha y 1.5 de curva de espi izquierda. 20.5 en la izquierda, 26 acá, 32 acá y 18 acá. ¿Sí? Esas son sus medidas arbitrarias de este paciente que se llama César. ¿Va? Si yo quisiera sacar cuál es la discrepancia, al 20.5 le voy a restar el 20.5 de aquí. ¿Qué querría decir? Que este está nulo, ¿no? No tengo discrepancia, ahí está igualito. ¿Va? 26 del derecho por 26 del izquierdo del transversal posterior, igual, se anula. No tiene discrepancia en eso, todo está bien ahí. Pero llegamos aquí a donde me dice sagital anterior, miren, sagital anterior, acá.
Y me dice, del lado derecho mide 30 y del lado izquierdo mide 32. ¿Qué quiere decir? Que el izquierdo está adelante 2 milímetros, ¿cierto? Porque acá me dice 2 milímetros. Ay, 2 milímetros. El lado izquierdo entonces tiene estos 2 milímetros. Quiere decir, ese lado sagital está 2 milímetros más adelante. Ya podría empezar a pensar, ¿no? Se mesializó, perdió espacio, caries interproximal, algo. Ahí algo le pasó. Y luego acá me dice un sagital posterior, me dice 17 y 18, tengo 1 milímetro de discrepancia. ¿Ya lo vieron? Lo único que hago es restar el derecho al izquierdo. Y ya sé que este lado izquierdo está mal. Básicamente, esta discrepancia, lejos de decirme bien a bien que está, me hace que cuando yo compare, chicos, derecha con izquierda, sepa cuál de los dos lados está más adelante o más atrás, o si hay un lado más ancho que otro, porque ustedes ya lo vieron, a veces tengo que expandir solo un lado, puedo tener mordida cruzada unilateral, entonces seguramente este lado me saldría más colapsado, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente la curva de Spee que me sale igual, entonces no tiene discrepancia. ¿Sale, vale? Ahí está César. Este es mi primer ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, Bien. doctora. Una Ahí pregunta, ¿aquí no hay problemas con negativos y positivos, doctora? Sí, regularmente si tú aquí le pones, te va a salir que este 30 menos 32 es más 2 positivo y más 1. Quiere decir que está adelantado 1. Si te salen negativos, quiere decir que está atrasado. Pero aquí no hay tanto tema. En realidad solo estás haciendo una comparativa del lado derecho con el lado izquierdo. Pero más adelante hay análisis que si te sale negativo quiere decir una cosa y si te sale positivo quiere decir otra. Ahorita les explico Ok, doctora. eso, Anita. Gracias. Doctora, De nada. ¿cómo dijo que se medía la curva de Spee, perdón? La curva de Spee, voy a adelantarles un poquitín. Miren. Ah, ok. Es que como la mencionó aquí, Ajá. ajá, no Ya recuerdo. compraron su ortómetro, ¿cierto? Ya. Entonces, kit de Sí, doctora, salvamiento. ya. Kit de salvamiento, una reglita de estas, ¿sale? Para los dientitos o para lo que se ofrezca. El ortómetro, que les dije no compren un ortómetro carísimo de París. Aquí está su ortómetro. Y vienen 2 cuadritos de estos. Déjenme agarrar una cosa dura. Miren, vienen estos cuadritos, ¿ya los vieron? Estos cuadritos se llaman simetroscopios, ¿vale? Si ustedes quieren medir una curva de Spee, lo que vamos a hacer es agarrar. Les voy a enseñar en un modelo superior, porque no tengo inferior aquí a la mano. Pero miren, déjenme quitar mi fondo, mi efecto de fondo. Fíjense, si nosotros agarramos un modelo, en el modelo de estudio vas a poner tu simetroscopio, ¿vale? En la parte más profunda, por ejemplo aquí. Y entonces de aquí para abajo puedo tener un vernier o una regla y mido la profundidad, ¿sí? La profundidad que te dé este plano contra la curva de Spee. Aquí no se va a marcar mucho porque es un superior y en superior no está tan marcada, ¿sí? Entonces tengo que fijarme de la parte más alta del diente anterior a la parte más alta del diente posterior, pongo el simetroscopio y mido la parte más profunda. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Sí, Vale. Sí, doctora. es lo Así, que también mide la profundidad con el compás de Courthouse. ajá, no, eso ¿Sí? es no, el compás de Courthouse lo que hace es medirte la profundidad del paladar. Ah, del paladar, ok. Ajá, y el paladar, tú lo que vas a medir en la curva de Spee es esta distancia que haya entre este y los dientes, ¿sale? Esa distancia, entre el diente más alto, ajá, el incisivo, contra el último diente. Ahí se va a marcar una curva. Lo que tienen que medir es la parte más profunda de la curva. Y el compás de Courthouse lo que te mide es la profundidad del paladar, el punto más profundo de tu modelo contra las caras oclusales. Eso es lo que te mide Courthouse. Ok, gracias. De nada. Ahora sí, fíjense. ¿Se acuerdan que vimos? De esto ya está todo listo, ¿cierto? Ya tienen cuál es ancho anterior, cuál es ancho posterior, ¿sí? Porque eso se ocupa más adelante, ¿ok? Sí, doctor. Fíjense,
De acá nos dice análisis de las anomalías dentarias. ¿Se acuerdan que les enseñé meso-vestíbulo versión? ¿Listo? ¿Se acuerdan? Bueno, este es el momento en el que se aplica. ¿Qué hacemos aquí? Nos dice, en esta parte tú deberías de dar número e identificación de las piezas dentarias, forma y tamaño, anomalía de posición y dirección y cronología y secuencia de la erupción en caso de que sea mixta, porque este aplica para ambos, ¿ya vieron? Aquí la regla nos dice permanente y mixta, ambos. ¿Qué deberíamos de poner acá? En nuestro paciente, César, por ejemplo, tenía varios detalles importantes. César tenía presentes todos sus dientes en boca, todos, así que voy a marcar todos los dientes que tenga presentes. Evidentemente, César es un paciente de 29 años y César va a tener todos sus dientes presentes en boca. En esta parte solo marcamos lo que esté presente. A lo mejor pueden hacer alguna nota anexa que diga, aparte tenía el 18, el 28, el 38 y el 48 incluidos y en qué posición de Peli Gregori, ¿no? En clase 3 de Peli Gregori. Ahí están. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a poner cómo estaba cada diente. Si tengo un lateral cónico, pues el lateral estaba cónico, ¿no? Vamos a suponer. El central estaba en disto, vestíbulo, versión. Acá el 14 estaba en gresión. ¿Qué más? El 21 estaba en vestíbulo, versión. Y así, cada uno. ¿Qué va a pasar si ustedes encuentran que está en su posición real? ¿No? O sea, no está movido, no está girado. Bueno, pues ese le puedan dejar así, anular el escalón o decir, pues estaba en la norma, estaba normal, ¿sale? Cualquiera de los dos. Pero todos los que estén girados, aquí es la parte donde nosotros anotamos hacia dónde estaba girado. Este análisis de modelos sirve porque cuando ustedes hacen esto, si se preguntan, ¿y para qué sirve? Si yo ya vi que están todos girados y ahí tienen fotos, ¿para qué quieren que todavía haga más? Es porque acuérdense que en la zona posterior, del canino para atrás, los dientes rotados ocupan más espacio. Así que si ustedes quieren obtener espacio sin hacer extracción, pero encuentran que los premolares y los molares están rotados, cuando ustedes los derroten, obtienen espacio. Y aquí en el sector anterior se va a empezar a tener espacio para alinear. ¿Sale, vale? Entonces, para eso nos sirve esta parte. Entonces, aquí deberíamos en esta hoja de anotar toda esta parte. Número de identificación de piezas. Si algún diente no lo tiene, pues no lo tiene, ¿no? Lo marcan ausente. Por las causas que haya sido. Acá, ausente. La siguiente cosa para la que sirve esta hoja es para quitarnos una demanda de encima, ¿no? ¿Por qué le quitó usted el premolar? No, yo no se lo quité, así llegó, ¿no? Y ahí está marcado que ahí no estaba el premolar y que ese diente está ausente. Entonces, en esta hoja marcamos número e identificación de las piezas dentarias, forma y tamaño de ellas, anomalías de posición y dirección, es decir, hacia dónde está rotado, disto, vestíbulo, versión, gresión, palato, gresión, vestíbulo, gresión, hacia dónde esté. Y en caso de ser mixta, la cronología y secuencia de la erupción, cuáles ya erupcionaron en mixta y cuáles no han erupcionado, ¿sale? Y cuál sería el plan ahí a seguir. Luego sigue este primero, que ya propiamente, lo previo fue como el análisis visual de los modelos, ¿saben? Ya lo analicé, ya vi cómo está todo, ahora sí ya voy a empezar a hacer mi análisis de modelos. Este primero se llama análisis de la dentición mixta o también lo conocemos como análisis de Moyers. Si ustedes se fijan, en la parte superior de la hoja está marcado con una M de mixta. ¿Qué quiere decir? Solo para mixta, ¿ok? Nunca para adultos, no lo voy a intentar porque no me sirve. O sea, les puede salir, pues, pero no les va a servir. Permítanme. Luis, ¿tienes prendido tu micrófono? Eso era justo lo que iba a hacer, a silenciarlo. Ya lo silencié. Ahí estamos. Entonces, este es solo para mixta,
¿va? Y tiene sus reglas. Este análisis de la dentición mixta, anótenle por ahí en la hojita, se llama también tabla predictiva de Moyers. Y su función inicial es que nos diga cuánto espacio tenemos para que erupcione los premolares y el canino. Le llamamos también tabla predictiva de Moyers y su función es decirnos cuánto espacio tengo para la erupción del premolar y el canino. ¿Vamos bien? ¿Qué quiere decir? Sí, doctora. ¿Han visto estos niños que tienen el colmillín hasta acá arriba y se ríen y hasta se les atora su labio? Si alguien les hubiera hecho mixta de Moyers, ¿no? Si hubiera dolidole su corazón a alguien para ver si le iban a salir bien esos dientes, se hubieran dado cuenta que no hubieran salido. Y aquí entonces hubiera entrado el tema de recuperadores de espacio en odontopediatría o en ortopedia, ¿sale? Un tornillito acodado, un distalizador, un algo, porque ese niño perdió espacio y por eso los caninos andan acá, sobre todo en los que valoramos cefalométricamente que es un clase 1 y en los caninos hasta acá. Eso se debió a que nadie le dolió su corazón y le hizo dentición mixta de Moyers. Y tiene sus pasos. Nos dice, paso 1, suma el ancho mesiodistal de los 4 incisivos inferiores permanentes. Esta es la primera regla. Tendría que tener los 4 incisivos inferiores permanentes para que yo pueda hacer este análisis. Doctora, pero si el niño todavía no tiene los 4 incisivos inferiores permanentes, no se puede. Tenemos que esperar a que le salgan los 4. Hay una trampita que se puede hacer, porque a veces me dicen, ya tiene 3 y uno ahí medio que se ve, ¿no? Ok, tómale una radiografía y en la radiografía mide el ancho de ese que ahí medio viene, ¿no? Porque a veces solo ves el borde incisal. Pues ya el ancho ya está dado, ¿no? Mídelo en la radiografía y te va a dar un aproximado. Menos mal que no hacerle nada, sí está. Entonces, puedes hacer una trampita y verificar el ancho mesiodistal en la radiografía. Entonces, nos dice, vamos a medir el ancho mesiodistal de los 4 incisivos inferiores permanentes y el total que dé lo voy a poner en esta parte. Y te dice, paso número 2, vamos a ir a la tabla de Moyers al 75%. Y hay una tabla de límite para los dientes superiores y para los dientes inferiores. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Para irle entendiendo conforme lo hacemos. Supongamos que este ya no es César, porque César tiene 20 y tantos años, pero vamos a suponer que esta es Lía. Sus anchos mesiodistales son 6 el central, 6 el central del lado contrario, y 7 el lateral y 7 el lateral. ¿Cuánto nos da eso? 6 y 6, 12 y 14, 20, 26. ¿Sí? Sí, doctora. 26 da. Esta es la suma de los 4 incisivos. Ahora nos dice, vamos a tener que entrar a la tabla de Moyers, que aquí se las pusimos. Esta tabla de Moyers así está destinada y es un límite de tolerancia al 75%. Fíjense bien. Voy a buscar este 26 en la tabla de Moyers. Estos 4 que ven aquí son los anchos mesiodistales de los 4 incisivos inferiores. Cuídate, nos vemos en la noche. ¿Sí? 26. Ahora te dice, mira, para el superior debería de medir 24.2 y para el inferior debería de medir 24. Aquí está lo que debería en superior y lo que debería en inferior. Esto es lo que está bien. Pero yo les dije, este análisis es una tabla predictiva para la erupción del premolar y el canino. Y te dice, paso 3, busca el espacio disponible. Siempre que lean disponible, acuérdense de esto, es de lo que dispone el paciente, lo que tiene el paciente. Y cuando lean requerido, es lo que te dicen las tablas
que ya están prescritas de lo que debería de tener, ¿va? ¿De dónde voy a sacar el espacio disponible? Te dice, en tu modelo de estudio, mide de la zona interproximal entre lateral y canino a mesial del 6. Entre la zona interproximal de lateral y canino a mesial del 6 en los 4 cuadrantes, porque mira, te dice superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Te dice mide, pero ¿en qué? ¿Cuál es el disponible? No se les olvide acá. Disponible es lo que tiene el paciente. Y luego si ven acá dice requerido. Disponible el paciente. ¿Requerido cuál es? La tabla. De tal manera que pongamos un caso hipotético. La paciente tiene en el disponible 22, 21, 24 y 23. Eso ya lo medimos en el modelo, ¿va? Esto que me acabo de inventar aquí, lo medimos en el modelo. Ya fui a cada uno de los cuadrantes y entonces medí de interproximal de lateral y canino al 6, ¿sí? Y de interproximal de lateral y canino al 6 de los 4 cuadrantes. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el requerido? Pues aquí está, miren, de tu tabla de Moyers. Este va a ser el requerido. Y entonces voy a pasar este numerito que está aquí, aquí. Y te dice, ellos solo te dicen superior e inferior, ¿eh? No te dicen superior derecho y superior izquierdo, porque se entiende que para el superior va a ser indistinto si es derecho o izquierdo. Entonces, cuando vea yo aquí superior, voy a ponerle acá 24.2. Superior izquierdo, 24.2, porque aquí en la tabla solo me da superiores. Y en la parte inferior le voy a poner 24 acá y 24 acá. Y la tabla me dice, ahora dame la discrepancia. ¿Sí? Me está diciendo, ahora dame la discrepancia. La discrepancia, igual que en la tabla pasada, se resta. Entonces yo voy a ir de aquí a acá y lo voy a restar. Y eso me va a dar el resultado. ¿Sí? Ahora vamos a ver. 22 menos 24.4, ¿cuánto me da? 2.4. Digo 2.2. Menos 2.2, ¿sí o no? Réstenlo y te da negativo. Menos, aquí sí ya empiezan a importar los signos, Anita. Menos 2.2. ¿Qué quiere decir en la conclusión? Le faltaron 2.2 milímetros. ¿Va? Cuando, en las conclusiones, cuando me salga negativo, falta espacio. Cuando me salga positivo, sobra espacio. Clínicamente, ¿qué va a pasar? Si te sale negativo, doctores, si le está saliendo negativo, le faltan estos 2.2 milímetros para que erupcione el lateral o el canino. Ahora piensen en cronología y secuencia de la erupción. El último diente de erupcionar en la boca de un niño es el canino, ¿sí o no? Cerca de los 12. ¿Qué quiere decir? Va a estar 2.2 milímetros por fuera del arco. ¿Cómo? No sé, como pueda salir. Pero son esos 2.2 milímetros que si tú recuperas, no le van a salir. En el cuadrante superior derecho, ¿va? Para que no le salga inclinado o giro vertido. Ahora vamos con el que sigue. Lo disponible, es decir, de lo que dispone el paciente es 21 y lo requerido es 24.2. Él necesita 24.2. ¿Cuánto me da aquí? Menos 3.2. ¿no? 3.2. ¿Qué quiere decir? Me faltan 3 milímetros. 3.2 milímetros en el cuadrante superior izquierdo. Ahora vamos al inferior derecho. Inferior derecho 24 y 24. No tengo discrepancia. Aquí mi conclusión serían que caben premolares y canino.
Si todo está en la norma es que ahí cabe perfecto. Ahí no hubo problemas. Y luego me dice acá, disponible 23 y requerido 24. ¿Qué quiere decir? Me falta 1 milímetro. No sé si se lo están preguntando, pero si se preguntan. ¿Y se puede? O sea, ¿se puede que en un cuadrante quepa y en los demás no? Sí. De ahí las múltiples derivaciones de las clasificaciones dentales que ya les dimos. A lo mejor este va a ser un clase 1 con apiñamiento, ¿no? Porque si ustedes se fijan, son 2 milímetros, 3 milímetros, es poquito en cada cuadrante. Ese diente, el canino, que es el último que no va a caber, pues va a salir ahí como pueda. ¿Sale? ¿Qué querría decir ustedes? ¿Qué harían en este paciente? Pensemos, es mixta. Y te está diciendo que no le caben los premolares y el canino con 2 milímetros, con 3 milímetros. ¿Qué aparatito creen que podría funcionar en un mixta para recuperar esos 2 milímetros? Pero está midiendo antero-posterior, ¿eh? Para la parte superior un cuatelis. Pero eso es transversal y aquí no le estoy midiendo transversal. Ah, sí, Estoy perdón. midiendo Ajá. antero-posterior. Ah, sí, me equivoqué, perdón. Sí, está bien porque nos damos cuenta para que no cometan el error de pensarlo así, pero está bien. Este te está diciendo antero-posterior, ¿eh? Fíjense lo que mide aquí. De lo que dispone el paciente en este cachito, nada más en cada cuadrante. ¿Qué creen que podrían ponerle para recuperar estos 2 milímetros? Porque es mixta. Ya no podemos pensar en brackets. Ay, sí, ¿no? ¿Algún tornillo en abanico, doctora? En abanico, no, porque el abanico lo Sería que un te hace es abrir el sector anterior solo del canino al canino, te lo expande, pero es transversal igual, Laura. No, Sería un abanico. tornillo, pero solamente en esas zonas, doctora. ¿Podría ¿Cómo ser se un llaman? tornillo? Ay, no Ajá, recuerdo. Estoy eso quiero, tratando de recordar. Tornillo Cristalizadores. Es distal. tornillo de expansión, pero Dis- sería de Distalar. unilateral, o sea, para distalar Para cada lado. instalar. Instalar. Instalador ajá, o algo así. súper sencillo, ¿eh? Si ustedes ya me hacen este análisis en un mixta que llegue al consultorio, le ponen ese tornillo y se llaman tornillos acodados unilaterales. Les cuento un chisme, las placas se llaman placas sagitales activas. Porque nada más, si por ejemplo, supongamos que en este paciente nada más me faltó aquí y aquí no y aquí sí, 1 milimetrito. Ustedes le pueden poner un tornillito acodado unilateral, que quiere decir que solo el tornillo, miren, va aquí. Y ustedes cortan el acrílico, ¿no? Así. Y todo esto pues está normal, eso no se mueve. Y el efecto lo hace de aquí para acá. Y te recupera los 2 milímetros que tú quieres, los 3 milímetros que tú quieres. ¿Va? Con esto, esa es la manera más sencilla. Pueden poner sistemas de rieles, ¿no? Una bandita. Ay, perdón. Ahí está bien rayado. Una banda aquí y una banda acá y a lo mejor un botoncito de Nance acá. Y de aquí para acá le pongo un resorte para que esto se aviente para atrás y yo recupero mis 3 milímetros que me faltan. Pueden hacer lo que quieran, pero en este punto ya saben, ya les dijo cuánto les falta. Ahora ya les falta nada más creatividad para saber cuál aparato les gustaría ponerle. Hay quienes dicen, no, fijo, es muy latoso porque pues es la banda y luego pruébale la banda y toma el modelo y saca el modelo y hace el transfer, ¿no? O sea, sácale la banda al paciente, métela al ginato y corre el modelo y espérate a que salga y luego sóldale y luego hay quienes dicen, no, ¿no? Yo mejor un acodado unilateral. Bueno, está bien, si el paciente es cooperador y se va a poner el acodado, dale, ¿no? El que tú quieras. Pero a lo que voy en este punto es que ya saben que con mixta de Moyers les va a decir cuánto les falta. Y ustedes podrían evitarle que ese canino quede aquí, si recuperan rápido. Ese tema es de recuperadores de espacio, hay un montón de recuperadores de espacio, ¿sale? Entonces, que quede claro, este solo es para mixta, solo para dentición mixta. Y lo único que hace este análisis de dentición mixta es darnos la predicción de espacio para que erupcionen los premolares y el canino. Es toda su función. No hace nada de anchos, ¿ok? Ahorita viene el de los anchos. Viene otro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quedó alguna duda en
en mixta de Moyers? No me acuerdo. No, doctora. Vale. Viene el que sigue, fíjense. Este es bien requete importante para nuestro diagnóstico. Viene aquí otra vez, miren. Este es puramente para permanente. No se puede hacer en mixta, ¿vale? Solo para permanentes. Y se llama análisis de la discrepancia óseo-dentaria. Si ustedes me analizan en las dos palabras aquí, te está diciendo discrepancia, o sea, diferencia entre hueso y dientes. Este es el que me va a decir, oye, ¿realmente sí caben? ¿O nomás nos estamos aferrando a que quepan los dientes? ¿No? Si el tamaño del hueso es el apto para que los dientes quepan o no caben. ¿Qué querría decirles con eso, doctores? Si los dientes no caben en el hueso, porque los dientes son muy anchos y el hueso no te da, pues este es el que me va a decir si extraigo o no extraigo dientes. ¿Va? Así que necesitamos entenderle sí o sí. Les voy a decir cuál es la ventaja. Ay, que es el más fácil del universo. Difícil Bolton, por eso les puse un video de Bolton para que entendieran. Y no sé si se quedaron así la primera vez que vieron Bolton, fue como, ¿qué? Porque son un chorro de pasos. Lo voy a simplificar lo más que pueda, pero no se me desesperen. Todos son fáciles hasta que llegamos a Bolton, ¿sale? ¿Le vamos a entender? Sí, pero no se me desesperen. Fíjense bien, también lo conocen como análisis de Nance y Carey, ¿vale? Si ustedes lo quieren buscar para estudiar más sobre el análisis, le llamamos discrepancia osodentaria o también se conoce como análisis de Nance y Carey. Ahora, tiene sus reglas y acuérdense que este es un acordeón. Punto número 1 me dice, voy a medir el espacio disponible o longitud del arco. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a empezar entonces a echar mano del modelo. Y nos dice, tú deberías de medir la longitud del arco superior e inferior de la parte interproximal del 6, entre 5 y 6, a la parte interproximal entre 5 y 6 del lado contrario. Ahora, lo tienes que hacer no pasando por encima de los dientes, sino por encima del reborde alveolar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ver el modelo de estudio y no tendrían que ver el borde más externo de los dientes, sino el centro del proceso alveolar. ¿Sí me estoy dando a entender? No pases por afuera de los dientes, porque si tú mides pasando por afuera de los dientes te va a dar una arcadota. No, tendrías que pasar por el centro del proceso alveolar. ¿Sí? Que no tampoco coincide con el centro del diente, ¿eh? Porque este diente, miren, está súper vestibularizado, este está muy afuera. Entonces tendríamos que pasar con un alambrito de latón, aquí empieza el tema del alambre, y voy a pasar por el centro del proceso alveolar. ¿Quiere decir que si yo tuviera un central hasta acá, doctora, tengo que pasar hasta allá? No. Si ese central está en gresión, pues ahí se va a quedar en gresión. Yo me voy a centrar en el centro del proceso alveolar. Y solo lo voy a lograr viendo desde arriba, con mucho enfoque, a todo mi modelo de estudio. ¿Sale y vale? Lo único que no me debo de pasar es de tratar de medir al 6, porque entonces me va a sobrar siempre espacio. Tiene sus reglas, ¿sí? Si se fijan, nos dice, mídele de interproximal, aquí está marcado en su hojita, de interproximal de 6, entre 6 y 5, a 6 y 5 del lado contrario. De aquí a acá. Entonces paso mi alambre de latón por el centro del proceso alveolar. ¿Va? Y me dice, mídelo en superior y mídelo en inferior. Es igualito. Para superior y para inferior no hay cambios. ¿Va? ¿Voy bien hasta aquí en el punto 1? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Paso número 2 me dice, fíjense cómo vuelve la palabra aquí, ¿eh? Disponible. Es decir, ¿quién dijimos? El paciente. Y luego me dice, tienes que medir el espacio requerido. El requerido en este caso me lo va a dar el ancho mesiodistal de los dientes que están ubicados de mesial del primer molar a mesial del primer molar del lado contrario. Fíjense, aquí viene la tablita, te dice de 5 a 5 y de 5 a 5 del lado contrario para la parte inferior. Es decir, paso número 2, voy a agarrar mi modelo
y voy a medir de interproximal cuánto mide cada uno, ¿vale? No se vale duplicar porque a veces dicen, ya le medí el derecho, le voy a poner lo mismo del lado izquierdo y ya está. Error. Porque a veces un premo estaba más anchito, un lateral, que es lo que más pasa, estaba más angosto. Y ahí empiezan a batallar porque te sobra 1 milímetro, te falta 1 milímetro, y les juro que 1 milímetro va a hacer la diferencia. ¿Se acuerdan que en una parte de los tratamientos les decía, cuando nos salga una discrepancia por arriba de 7 milímetros es extracción? Porque ¿cuánto mide un premolar? 7. Entonces, si ustedes me dicen, sale 6, doctora, ¿le extraigo o no le extraigo por no haber medido un diente? Pues les vamos a decir, pues es 6, ¿no? La regla dice 7. No lo extraigas, y ahí van a estar batallando, y a lo mejor era 7. Y por no haberlo medido bien, pues ya tenemos un diagnóstico completamente diferente. Entonces, vamos a medir uno por uno aunque nos dé flojerita, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo para que se nos empiece a hacer más sencillo, porque el punto número 3 es sacar el disponible contra el requerido, mi diferencia y la conclusión de cuánto espacio me falta. Vamos a poner otra vez a César. Vamos a volver con César. Y César tenía 85 milímetros. Déjenme lo pongo con colorcitos para que lo ubiquen. 85 en la parte superior, 66 en la inferior. Los anchos mesiodistales eran acá. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 8, 8. Y en la parte inferior eran 7, 8, 8, 7, 5, 5, 7, 8, 8, 7. ¿Va? Échenle. Vamos a sumar. ¿Cuánto me da en el superior y cuánto me da en el inferior? Ayúdenme con su calculadorita. Superior da 88, doctora. Ajá. E inferior da 70. Bien, entonces inferior da 70. Fíjense, lo colocamos aquí, superior 88 e inferior 70. ¿Va? Te dice ahora, ponme aquí el espacio disponible. Disponible 85 y 66. ¿Sí? ¿Cuánto midió el reborde alveolar? Ese es el disponible. ¿Cuánto midió el reborde alveolar? Ahora dime cuál es el requerido. Entonces decimos requerido, pues son 88, que fueron los anchos mesiodistales, y 70, que fueron los anchos mesiodistales del inferior. ¿Soy Luis? Te vi cara así. ¿Qué habla, doctora? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Sí, doctora. Bien, entonces, ahora sí, vamos a sacar la discrepancia. La discrepancia, entonces, la voy a sacar restando. ¿Cuánto me da acá? 85 menos 88 me da menos 3. Menos 3. Y luego acá 66 menos 70 me da Menos 4. menos 4. Conclusión, me faltan Faltan 3 milímetros. 3 milímetros en la arcada superior. Y en la inferior me faltan 4 milímetros. 4 milímetros. ¿Le voy a hacer extracciones? No, hay que buscar otra solución, ¿vale? Este análisis ya te dijo, mira, te falta, pero no te faltan porque la regla son 7. Más de 7 milímetros, extraigo. Menos de 7, no lo extraigo. ¿Sí? Cuando en la discrepancia osteodentaria me sale arriba de 7, van a haber pacientes que le salgan 14 de discrepancia, ¿eh? 14 de discrepancia. ¿Qué quiere decir? Que si miren, supremo superior 8 y del otro lado 8,
y te salieron 14 de discrepancia, vas a quitar un premo y un premo, cierras y te sobraron 2 milímetros. ¿Va? Va a haber pacientes a los que no salgan mucho menos. Evidentemente esos pacientes no los voy a alterar. Les voy a tener que hacer otra cosa para obtener espacio. Ya te dijo aquí, sí caben, pero te faltan 3 milímetros arriba. Tienes exceso de material dental de 3 milímetros arriba y 4 milímetros abajo. Ya te dijo este análisis. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Bien. Ahora viene, entonces ya supimos que de César, pues nos faltan estos milímetros. Ahora hay que buscar cómo hacerlo. Vamos a hacer el siguiente análisis, que se llama análisis del desarrollo transverso. Porque ya sé que los dientes no caben en el hueso, pero puede ser que el hueso esté chiquito. Ahorita voy a comprobar si ese hueso está chiquito o si realmente lo que tengo es exceso de material dental, ¿va? Entonces, este análisis también se conoce como análisis de Pont, ¿sale? Y como lo pueden ver aquí arriba, este análisis es para permanente y para mixta. Porque si en un niño, igual ya vi que se ve chiquita la arcada, ¿no? Yo ya lo analicé visualmente, tengo que saber si realmente requiere que yo lo expanda o no lo expanda. Déjenme poner a cargar mi computadora porque creo que ya va a empezar a morir. Esperen. Y también tiene sus reglas este análisis del desarrollo transverso. La primera regla, entonces, te dice, mide el ancho mesiodistal de los 4 incisivos, pero acá son superiores permanentes. De los 4 incisivos superiores permanentes. De los 4 incisivos superiores permanentes. Vamos a volver a César, ¿les parece? César tenía en los 4 incisivos superiores permanentes que medía 9, 10, 10, 9. ¿Va? ¿Cuánto nos da ahí? 20, 38, ¿no? 38. 38. 38. Y fíjense, viene un asterisquito aquí. Dice, si existe alguna anomalía de forma, vamos a aplicar esta fórmula que se llama fórmula de Thon. ¿Sí? ¿Qué es anomalía de forma? Lateral cónico, central ahí en mora, una macrodoncia de un central, microdoncia de un lateral, la que encuentren. Se ve raro, doctora, ni siquiera me acuerdo qué patología podría ser, pero se ve raro el ancho, aplicamos la fórmula de Thon. Y la fórmula de Thon les dice, la suma de los 4 incisivos, esto quiere decir SIU4, quiere decir la suma de los 4 superiores, de los 4 permanentes superiores, le voy a sumar 0.5 y lo voy a dividir entre 3. Y el resultado de esto es lo que voy a tomar como el total de los anchos mesiodistales. Solo en casos en los que exista anomalía de forma. Ahí voy de nuevo, ¿eh? La fórmula de Thon nos dice, para que tú encuentres, si tiene anomalía de forma, para que encuentres este número y sea lo más preciso posible, vamos a poner la suma de los 4 incisivos superiores, esto, lo que te dé esto, 38, le vamos a sumar 0.5 y lo voy a dividir entre 3. Y lo que te resulte, ese es el número real que vamos a utilizar para el ancho de los 4 incisivos. ¿Sí? Entonces, si encuentro un lateral cónico, un central en mora, wherever, lo que encuentren, se ve raro, se ve con anomalía de forma, aplico la fórmula de Thon. Esta es una fórmula alterna, ¿saben? Porque sí les puede llegar a pasar que no les va a dar exacto, ¿saben? Pero se va a acercar, se va a aproximar lo más posible. Bueno, este paciente no tenía anomalía de forma, así que nos vamos a olvidar de la fórmula por ahora. Este paciente no tenía anomalía de forma. Nos dice, vamos a obtener los valores reales
en el modelo de estudio, paso número 2. Y te dice, ¿se acuerdan de los anchos? Ancho anterior, ancho transverso posterior. Pues no cambiaron de posición, miren, ahí está. Solo que aquí nos cambiaron el nombre y se llaman atas. Atas, que quiere decir ancho, transverso, anterior, superior. ¿Sí? Y luego viene ATPS, ancho, transverso, posterior, superior. ATPI, ancho, transverso, posterior, inferior. Y ATAI, ancho, transverso, anterior, inferior. Tenemos que medir los 4 anchos. El ATAS, el ATPS, el ATAI y el ATPI en el modelo de estudio. Si me preguntan con qué lo puedo medir, existe el dichoso compás de Courthouse, carísimo de París, por cierto. No sé si alguien lo cotizó, pero caro, ha de costar unos 3,000 pesos el compás de Courthouse. Sinceramente. Yo más, doctora, porque yo lo compré hace 4 años y me costó 4,000. Sí, yo la verdad, pues no. Tuve unas alumnas de odontopediatría en un diplomado que ellas se los habían pedido en su clase de ortopedia en odontopediatría y me dijeron el año pasado, todas lo tenían. Que les había costado como 3,800 porque encargó todo el grupo. O sea, porque encontraron un proveedor y así fue como, bueno, pues si compra todo el grupo, pues es más barato, ¿no? Es caro, pero no hace mucha diferencia. Digamos que nos aprendemos a ingeniar para hacer esta parte. Pueden ocupar su compás de 2 puntas secas o 2 puntitas de metal. Ya vieron que a un lado le quitaron el lápiz y le pusieron otra punta de metal. Y entonces voy a medir el ancho transverso desde donde les dije, de la parte más profunda de la foseta del primer premolar a la foseta del primer premolar del lado contrario. Y del lado del 6 lo voy a poner de la foseta central del 6 a la foseta central del 6 del lado contrario. En la parte inferior, para el ATAI, lo voy a hacer de la zona interproximal. Si lo ven ahí en el diagramita, lo voy a hacer de interproximal de 4 y 5. Y en la parte inferior lo voy a hacer de la cúspide vestibular del central a la cúspide vestibular del lado contrario. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí en su modelito, en su hoja. Ahí están marcados de dónde a dónde. Y en el caso de que sea mixta, pues igual, de 6, de la cúspide vestibular del 6 y la foseta distal del D, del lado a lado. Ahora estamos haciendo el ejemplo de un paciente adulto. Así que ya tenemos acá 38, ¿ok? Supongamos que nosotros ya medimos los valores reales de mi paciente y te dice el punto 3, determina los valores teóricos en el ortómetro o mediante la fórmula de Linder y Hart. Supongamos que vivíamos en Timbuktu y nadie compró un ortómetro. Así que les voy a enseñar a usar la fórmula de Linder y Hart y después les enseño a usar el ortómetro. ¿Sale? Porque si les enseño el ortómetro primero me van a mandar al diablo la fórmula y necesito que sepan de dónde salieron esos valores. Fíjense bien. Supongamos que el valor real de mi paciente, es decir, lo que medía en cada uno, eran 40 milímetros aquí, 51 acá, 35 y 38 de César. Y nos dice, tú tendrías, primero, en la fórmula te dice, la suma de los incisivos por 100 entre 85 para que me dé la anchura anterior. Y para la anchura posterior es la misma fórmula, pero entre 65, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a sacar que es el ancho mesiodistal de los 4 incisivos superiores, ¿va? 38, vamos a hacer la fórmula, 38 por 100
entre 85 y 38% entre 65. ¿Cuánto da? El primero 44, Ajá, 70. 44. La anterior. ¿Y la posterior? 58.46. ¿Va? Estos valores que salen de esta fórmula son los teóricos. Igual te dice, miren, anterior y posterior. No te dice superior e inferior porque es un valor teórico predeterminado. Entonces, cuando veo anterior, pues voy a ir aquí anterior. Y estos anteriores es 44 y 44. Y cuando vea posterior, acá le voy a marcar posterior, es 58.4 y 58.4. ¿Qué voy a hacer? Igual que en todos los análisis. Lo voy a restar. Y la discrepancia entonces me va a decir cuánto voy a expandir. Aquí, cuánto ancho voy a expandir. ¿Me ayudan con las discrepancias? Acá es Menos 4, Menos Ajá. 4, menos menos 7.4, 8.4, chirrión, 7, ¿no? 7.4. 7.4. 7.4, Ajá. menos 9 Ujú. y menos 20.4. Menos 20.4. Ahora sí, ahí está. Ya lo tienen. Le falta espacio en todos. En el ATAS, en el ATPS, en el ATA y en el ATPI. Le falta espacio en todo. ¿Qué quiere decir que César? Le faltaban 4 milímetros para que entraran los dientes aprox, ¿no? No me acuerdo cuánto era. Pero sí le hace falta un chorro de espacio en expansión. Pero chorros, montones. Se me hace que les di este valor mal, pero ahorita lo checo. El chiste es que en todos te hace falta espacio. Si tú expandes, a lo mejor haces que esos dientes quepan en ese hueso, en César, ¿no? Ahí vamos con César. Empiezo a entender que no voy a extraer, pero si expando, miren, a lo mejor lo logro resolver. Aquí hay un punto importante. Ahora les voy a enseñar a usar el ortómetro. Déjenme quitar mi fondo de pantalla. Ay, no. No me acuerdo cómo le hice. Aplica el efecto de fondo. Ahí está. Ninguno. Fíjense bien. Este es el ortómetro. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, trae 4 ventanas. 1, 2, 3 y 4. Lo pueden rayar, ¿eh? Pónganle ahí una marquilla al suyo, porque les voy a decir qué hace cada ventana. Esta ventana, la primerita, la de hasta arriba, se llama suma de los 4 incisivos. Luego viene marcada del lado una que dice 4 a 4, ¿ya vieron? Si ustedes lo ven, ahí trae un diagramita abajo que dice 4 a 4. Ese es el ancho transverso anterior. Este es ATA. Así lo van a poner. Ancho transverso anterior. No le podemos poner ATAS ni ATP porque en realidad es solo de los anteriores. Él no te dice si es superior o inferior. Entonces se llama ATA aquí. Y en la parte inferior, acá, si se fijan, el cuadrito dice de 6 a 6. Tiene marcado un cuadro y dice 6 a 6. Ese es ATP. Ancho transverso posterior. ¿No ves, Lau? No, creo que bueno, está más arriba. Ah, ahí está. Gracias. Es que los estoy viendo y dejo de ver mi pantalla, me dejo de ver a mí misma. Suma de los 4 incisivos. Ajá, suma de los 4 incisivos acá. Luego acá donde está marcado con 4 a 4,
dice, este se llamaba ATA de 4 a 4, y acá se llamaba ATP, de 6 a 6. Ahora me van a decir, ¿y este qué? ¿No? Me sobró uno aquí. Este se llama longitud anterior. Le pueden poner LA. Ahorita se las voy a explicar. LA. LA. Longitud anterior. Aquí. Ahora hagamos la magia. ¿Y el de hasta arriba, doctora, cuánto dijo, perdón? Este, Ajá, el de hasta arriba, ajá. suma de los 4 incisivos. Ahí les va de nuevo, para que no Es se me el pierda. SIU, ¿verdad? Ajá. Suma de los Ah, ok. incisivos. SIU, ATA y ATP. Y este que le sobró aquí junto a los 4 incisivos, este se llama LA, longitud anterior. Entonces, en orden van así, miren. Suma de los 4 incisivos, LA, ATA y ATP. Acá. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Ahora vamos a hacer la magia. ¿Cuánto medían los incisivos de nuestro paciente? Van a buscar que aquí quepan los 38. Ay, no hay. ¿Ya vieron? Llega hasta el 36. El número más alto llega hasta el 36. Si les pasara lo mismo que a mí, tienen que usar la fórmula de Linder y Hart. Dime un número entre el 27 y el 36, el que quieras, Luis. Está apagado tu micro. Es que me confunde. Yo soy Socorro. El apellido es Luis. Y luego está Luis Fernando. Bueno, no importa. Tú, Socorro. El que quieras. 30. 30. Metan 30 aquí. En la suma de los 4 incisivos. Él nos dio 30. Ay, mi pluma. 30. Nos dio 30 aquí. Metan 30 ahí. ¿Ya lo encontraron? No tengo 30. Es Sí, cierto. sí hay 30 en tu A ortómetro. ver, es que necesito ya una lupa, doctora. Ah, Ah, bien. Ahora, fíjense, ¿ya todos metieron 30 aquí? Ya. Va, vientos. Ahora Ya, sin doctora. hacer trampa. No volteen a ver el ortómetro, ¿eh? 30% entre 85, ¿cuánto me da? 35.29. Ajá. Y luego 30% entre 65. 46.15. Fíjense bien, ¿eh? Les está dando los valores del anterior y del posterior. Si ustedes van al ATA, que les dice 4 a 4 acá, ¿cuánto les da? 35.5. Ahí está, ¿ya vieron? Sale exactamente lo mismo que en la fórmula. Bueno, como 3.3 milímetros Yo igual que más. Diana no encuentro Y si el ven el posterior, ¿verdad que no? Yo no tengo Sí. 30, doctora, se lo prometo que no tengo 30. Ya, a ver, es con el de lupa. circulito. Ah, ok, es que es el de circulito. El mío sí Tengo el tiene. de circulito. El mío sí tiene, es igual que el de Socorro, pero sí tiene. Sí, entonces debe de tener. A ver, denle No, con es que Igual está en el mío. 28, Es el mismo. 27. 36. Tiene 32. Es el mismo Socorro. Mira. Sí, y llega hasta el 36. Sí, miren. Pero O sea, aquí de no No, tiene, de verdad. del- Este no tiene. 36 es el último número. Y el primero debería de ser 27.5. Sí, Y ese sí. 27. Entonces, si el primero es 27 y el último es 36, debe de estar el 30. Sí, ya lo encontré. ¿Ya Es que ven? tenía que girar un poco más. Ya ven. Ya yo andaba yendo a ir a echar pleito. ¿Cómo que se saltaron el 30 y los imprimieron así? Vamos a ir a reclamar a Villa. Sí, vamos. Ortómetro por ortómetro. Perdón, Número por perdón, número. perdón.
No, ya, pues si para eso nos pintamos solos, ya estábamos cerrando Calzada de Tlalpan. Ahí está, miren, si ustedes ubican al 30, fíjense cuánto nos dio acá. Nos da en el anterior, nos da 35.2. Entonces ustedes vayan al anterior, que es el ATA, y les da 35.5, porque lo redondearon, ¿no? Y si ustedes me dicen, bueno, ahora vamos al posterior, nos dice 46.1, y acá también me lo redondean y miren, 46. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Dios existe esta cosa y no voy a tener que estar sacando la fórmula, salvo que mi número exceda del 36, como me pasó con César, que eran 38, o este más chiquito de 27.5. En esos casos, pues van a tener que sacar la fórmula de Linder y Hart y volverlo a hacer. ¿Sale, vale? ¿Qué nos indica entonces este análisis del desarrollo transverso de los maxilares? ¿Cuánto voy a expandir? Entonces, en César, si se fijaron, había que expandir mucho. Y era asimétrico en la parte superior, es decir, tanto derecho como izquierdo, y en la parte inferior también, tanto derecho como izquierdo, aunque en la parte inferior tenía una discrepancia súper alta en la parte posterior, ¿no? Tenía una discrepancia totototota. ¿Qué aparatos puedo usar si es simétrico y es adulto para hacer expansión dentoalveolar? Esto es lo único que nos indica este análisis de modelos. ¿Cuánto voy a hacer de expansión dentoalveolar? ¿Qué aparato? El que quieran, mientras sea dentoalveolar. Quadelix, bielix en la parte inferior, overlay, arco Mulligan, ¿qué más se me ocurre? Pueden decirme, incluso me pueden decir una placa, ¿no? Un tornillo sagital más brackets, lo que quieran, mientras cumpla con el parámetro. Acá se van a dar cuenta a partir del siguiente semestre que cuando hagan clínica, se van a empezar a ustedes a enfocar mucho en lo que funciona en sus manos, ¿no? Doctora, a mí no me gusta doblar Quadelix porque nunca me salen, pues no hagas con Quadelix. Tienes otra gama impresionante para resolver el ancho transverso. ¿Ya está? Para eso servía el ortómetro, ¿ok? Entonces, voy a hacer fórmula de Linder y Hart cuando yo encuentre que no tengo más números que aparezcan en el ortómetro. Esa es una ventaja tototota que yo puedo encontrar. Ahora, diferencia en el siguiente, este siguiente sigue siendo del análisis de los anchos transversos. Este se llama análisis del desarrollo transverso de los maxilares, pero miren, en la parte longitud anterior de la arcada. En este, les dije que este cuadrito era LA, ¿se acuerdan? Les dije, ese cuadrito es longitud anterior. Entonces, lo sacamos de esta tabla cuando no alcance las longitudes o del ortómetro. Me dice primero, mide la longitud anterior de la arcada superior e inferior. Aquí tiene su propia técnica de medida. Voy a ubicar ATA en los dos puntos, tanto superior como inferior. ¿Sí? ATA. Y luego aquí sí, voy a ir a la parte más prominente del diente anterior. Doctora, pero si un central está así acostado y está súper enfrente, hasta donde llegue ese central. Hasta allá. Aquí sí. ¿Dónde esté el diente? Donde el diente esté más anterior. Y voy a medir la distancia entre ATA y la parte más prominente de los dientes anteriores. Vamos a poner otra vez a César. César mide 16 aquí y 14 acá. ¿Cómo se va a llamar aquí este espacio? La distancia entre ATA y la parte más prominente, acá se llama longitud anterior superior y acá se llama longitud anterior inferior. Ahora,
Paso número 2. Vamos a obtener el valor teórico en el ortómetro, pero si vivo en Timbuktu y no, pues busco en Google la tabla de Corehouse, que es esta que ven aquí. ¿Sí? Nos dice, a partir del ancho mesiodistal de los 4 incisivos superiores permanentes, ¿cuánto medían los incisivos de César? Medían 9, 10, 10, 9. Y nos daba un total de 38. Te voy a silenciar, Noemí. Noemí. Está bien clavado. Ajá. Entonces, vamos a sacar, dice, vamos a obtener el valor teórico a partir del ortómetro o de la tabla de Corehouse. Nos dice, tiene una regla. A la norma superior le restamos 2 milímetros para obtener la norma inferior. ¿Qué quiere decir? Aquí, creo que esto incluso así se imprimió, fue un ejemplo y no lo borré. Anúlenlo. El valor real de la parte superior son 38. Y el valor real acá también son 38. Espérenme, ya me perdí. Nos dice, paso 2, obtener el valor teórico en el ortómetro o la tabla de Corehouse, ¿vale? A partir del ancho mesiodistal de los 4 incisivos superiores permanentes. Cuando ustedes quieran sacar la norma inferior, porque aquí todo viene en superior, miren, superior, lo que le salga le van a restar 2 milímetros, ¿sale? Para la norma inferior. ¿Por qué? Por el overbite y el overjet, ¿sale? Por esta condición de que la mandíbula va supuestamente 2 milímetros más atrás. Esa es la regla que nos dice que van 2 de overbite por 2 de overjet. Entonces, vamos a obtener el valor teórico acá. Y nos dice 38, pero no hay 38. Igual que en el ortómetro. No lo vamos a encontrar. Pero si ustedes se fijan, vean la discrepancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá y así. 20.5 y luego va 21. Luego de 21 iría 21.5, 22, 22.5, así hasta que aquí llegue a 38. Eso va a pasar cuando no lo encontremos. ¿Cuál es el valor? 22. 22. Entonces, el valor real ¿22? El valor No, teórico es 33. Es 23, perdón. 23. Así Y si para el inferior voy a tener 2 menos, así que sería 21, ¿cierto? Y el valor real de nuestro paciente es 38. Doctora, ¿va de punto 5.5 en la tabla? Sí, en los va punto 3, punto 5, punto 3. Entonces sí es 22. No, va de punto 2 en punto 2. Sí, porque Ajá. sí es 22. Si es punto 5, sí es 22, porque el último fue 36. 37 sería 21.5, 38 sería 22. Ok, entonces sería 22 acá. Es 23. A ver, espérenme. Y 20 abajo, Sí, es ¿no? 23. Es 23. Es 23. Sí. 23 y 21. 23 y 21. Ajá. Y acá nos dice 16 para el valor real del superior, acá. Ajá. Déjenme lo circulo. 16 y 14 para el inferior. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Sacar la discrepancia. ¿Cuánto me da? Creo que me da menos 7 acá y menos 7 abajo. Ahí les van los resultados para estas conclusiones. Cuando aquí, en este análisis en específico, cuando me salgan valores negativos, tengo lingualización o palatinización.
Cuando me salen valores positivos, están demasiado proinclinados. Esto es para la conclusión o la discrepancia. Cuando le salgan valores negativos, están demasiado lingualizados. ¿Qué quiere decir? ¡Ay, qué padre! Los pueden inclinar hacia adelante. Y cuando ustedes tienen un incisivo así lingualizado y lo inclinan, obtienen espacio. La forma más fácil de alinear es proinclinar los dientes. Pero si sale proinclinado, quiere decir que tienes que buscar espacio en otro lado. Ya no lo puedes proinclinar más. Esto se corrobora en la cefalometría, ¿cierto? En la cefalometría ubicamos un punto donde dice proinclinación del incisivo. O posición del incisivo superior y posición del incisivo inferior. ¿Qué quiere decir en César aquí? Que están demasiado lingualizados. Entonces, cuando yo los proincline y derrote, más expansión, todo cabe. Todo debería de caber ahí. ¿Saben? ¿Qué es lo único que nos queda claro hasta ahorita de César que no puedo extraerle? ¿Vale? Ahora fíjense, vamos a poner otro valor arbitrario que sí esté acá. ¿Ya puedo borrar esto? Sí, doctora. Vamos a poner otro valor arbitrario. Supongamos que aquí nos dio 19. Si yo lo tuve que buscar este 19 en la tabla, está aquí, miren. Y te dice, el valor teórico sería 33. Y como el inferior no hay, le voy a tener que restar 2, así que sería 31 mi valor teórico. ¿Sí? Ahora busquen ese 19 en el ortómetro. Busquen en la suma de los 4 incisivos, busquen 19. Ay, no, tampoco está. Se vale. Tampoco está, doctora. No, es lo que estoy viendo, que tampoco está. Nada más nos... 33. 33 es la suma de los incisivos, miren. Acá, suma de los incisivos, me equivoqué. Busquen 33 en el ortómetro. Ahí sí debe de estar. Sí, sí está. Busquen 33 sí está, ¿cierto? Sí. De los 4 incisivos es 33. Ahora fíjense cuánto da al lado en la longitud. Longitud de este. 19. Anterior. 19, doctora. 19. El lata, 19. ¿ya vieron? Te da 39. Ajá. Y te da 39 en el lata y 51 en el ATP. Sí. Ahí está. Entonces, fíjense, si yo no quiero utilizar la tabla de Courthouse, que es esta, yo lo voy a buscar en el ortómetro. Salvo que sea un número que no encuentre en el ortómetro, que es por debajo de 27 y por encima de 36. ¿Ya está? Sí, doctora. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo rápido antes de que se me olvide. Supongamos que tu suma de los 4 incisivos, que es esta, te dio 28. Busquen 28 en la tabla. 28 en la tabla. Ya, da 16.5 LA. Ya, 16.5. Miren acá. 28, 5. 16.5. ¿Va? Ahí Sí, está. Da exactamente igual. Si esos mismos 28 los saco acá, ayúdenme. 28 por 100 entre 65. 43.07. 43 acá, .07. Y luego 28 por 100 entre 65. 43. Sí, 43.07 igual. Miren acá. Metan esos mismos 28 en su ortómetro y van a ver que coincide. Doctora,
La primera Estoy medida haciendo está mal. mal. Ese es 32.9. 32.9, doctora. Esta sí. 28. Ujú, por 32.9. Sí, es 32.9. Ajá, y acá sí es 32.9. 43, ¿no? Sí. No, tampoco. Si es 28, es la misma cantidad, ¿no? Es 28% entre 65, ajá. Ah, Da Sí, así ya está 43.7. es Eso sí está así. bien. Va. Ahora fíjense. En el anterior nos dio 32.9 y en el posterior nos dio 43. ¿Ya vieron? Ahora vayan al ortómetro y metan los mismos 28. Da 33 en ATA y 43 en ATP. Ahí está. Da exactamente lo mismo. ¿Ya vieron? Y la longitud anterior no ha cambiado. Es la misma. Miren, 16.5 y ahí está, 16.5 en el ortómetro. Quiere decir que lo único que no se pueden equivocar es en la ventanita. Es lo más difícil. La ventanita de los 4 incisivos, ella es la que rige. La suma de los 4 incisivos es la ventana que rige. Y ella te va a dar la longitud anterior, el ATA y el ATP. Salvo que algo no les cuadre porque se pasó del número que existe en el ortómetro, pues van a tener que hacer el cálculo. Pero las tablas son bastante predictivas. La tabla de acá, la tabla de acá va de punto 3 en punto 3. Eso fue creo que el error que hace rato no les dije, de punto 3 en punto 3. Y la tabla, la otra, que no me acuerdo cuál era, esta, pues si no lo tengo, pues hago la fórmula de Linder y Hart. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Ahora Sí, fíjense. doctora. Bien. Ahora vamos a medir el alto del paladar. Para esta parte, Diana, era la que me estabas preguntando hace rato, que para qué era el compás de Courthouse. Si tú te fijas, el compás de Courthouse trae 2 láminas aquí y una parte como robótica que va hacia el fondo. ¿Qué hacemos? Medimos de aquí a acá con su simetroscopio. Si está duro, mejor. Lo van a poner en la parte más alta de su modelo y después vamos a meter una regleta de aquí a aquí y voy a medir la parte más profunda del paladar. Lo pueden hacer con una regla. Diana, que tiene el compás de Courthouse, a ella le mide, baja una reglita de aquí, baja una reglita y le da la medida exacta. Nosotros lo podemos hacer sin el compás, solamente necesito una base plana que no se mueva y después meter mi reglita y medir cuánto mide de profundidad mi paladar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí midió como 18. Fíjense bien. Nos dice, primero vamos a medir en el modelo la altura del paladar. Y esta altura del paladar de mi paciente dio 18. Y para esto existe una fórmula. Voy a decir la altura del paladar, que es 18, por 100 entre la anchura posterior de la arcada, el ATPS. ¿Cuánto medía el ATPS de César? ¿Alguien por ahí lo tiene? Creo que medía 51, ¿no? Medía 51. Ahora vamos a hacer el cálculo. $35.29. Ay, gracias. Yo apenas estaba desbloqueando mi celular. 35.2. ¿Va? Este es un porcentaje. Parte 3 nos dice, el valor promedio es 42%. Cuando se aumenta del 42%, es en paladares elevados o altos o profundos. ¿Va? Cuando va por arriba de los 42, es un paladar profundo. Cuando disminuye, es un paladar plano. ¿Qué querría decir? Que mi paciente tiene que paladar profundo o paladar plano. Plano. Paladar plano. Paladar plano. ¿En qué paciente se encuentra paladar profundo? En los que tienen o tuvieron hábito de chupar el dedo.
Todos los chupadedos, los clases 2, respiradores orales, comedores de uñas, todos esos tienen paladares profundos. Ahora, ¿para qué me sirve saber si mi paladar es plano o profundo? Imagínense que tienen mordida cruzada bilateral posterior, que le sale ahí que tiene un colapsazazo, el ATAS, el ATP, el ATPI, el ATPS, todos están colapsados. Mordida cruzada bilateral posterior y paladar profundo. ¿Qué pensarían ponerle? ¿Puede ser un disyuntor? ¿Qué aparato? ¿Un ¿Por disyuntor? qué? Muy bien, pero por... Sí, muy bien. Porque está colapsado el Porque maxilar, porque está colapsado el hueso. Entonces, Y eso nos ayudaría a aumentar transversalmente lo que es la medida. ¿Y qué hace el disyuntor? Abre las dos suturas y hace que baje la altura del paladar. Un paladar alto no me ayuda porque la bóveda es muy alta. Entonces también el maxilar se está desarrollando diferente. Si ustedes lo disyuntan, al separar los dos procesos maxilares, baja la altura del paladar. Y entonces disminuirías esta elevación. ¿Qué te está diciendo aparte de cómo está la forma de tu paladar? Te está diciendo está plano. Lo que le tengas que hacer, se lo haces a los dientes, no al hueso. ¿Sale? Te está diciendo, expándele, haz lo que quieras, pero no lo digas. ¿Listos? ¿Dudas hasta aquí? Sí, doctora, una duda. Entonces, cuando salga para paladar plano, Dime. el tratamiento va a ser a nivel dentoalveolar. Y cuando salga te salga profundo, sería a nivel de hueso, a nivel óseo. es un poco relativo, Anita, porque si te sale que tiene mordida cruzada posterior, pues sí. Pero si no, tendríamos que utilizar algún tipo de aparato dentoalveolar que te ayude a disminuir esa posición elevada del paladar y el control de hábitos. Ok, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? No, doctor. No, doctora. ¿Todo va bien? Para todo. Todo va bien hasta que lo hagan solos. Por eso... Eso le iba a decir justamente. Todo está ahorita bien hasta que realmente lo apliquemos. Ahí van a salir muchas dudas. Sí, eso es lo mero bueno. Eso es lo mero bueno, cuando empezamos a hacerlo por nosotros solos. Ahora, les voy a decir una cosa. Vamos a ver el último, que es Bolton. Pero no sé si les parece que cortemos aquí la clase, me pase a la otra sesión y empecemos a grabar Bolton en el último, porque es el más largo. Sí, doctora. ¿Parece bien? Sí, doctora. Vale, Sí, doctora. párense, estírense 5 minutitos y regresamos. ¿Sale? Los veo por el otra sesión. Sí, doctora.